A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. Muy buenas noches, amable audiencia de esto que hemos denominado Marxianos. Hoy proseguimos con el tema, prácticamente llegando a una tercera fase del mismo, de Argentina. ¿Ganó Milei? ¿Y quiénes perdieron? Es la pregunta del día de la fecha. Nave marciana, ya sobre las plácidas ondas de CX36, la radio. Agradecemos al comandante de vuelo que todos los martes a las 19 horas hace esto, el señor Leonardo Pereira, y tenemos ya a parte de la tripulación, faltando la señora Carolina Reyes, al profesor Luis Maceda y al doctor Daniel Vanina. Metiéndonos ya en tema, hemos elegido para el día de hoy, y relacionado con el tema, de Rubén Armendáriz, quien es un hombre del CLAE, profesor de la UBA, que nos habla de estos últimos sucesos en el entorno de las elecciones en Argentina, y lo titula: El libertario Javier Milei será el próximo presidente argentino. Y nos lleva a un raconto muy bueno, sobre todo porque se mete en áreas que después quiero que tanto Daniel como Luis un poco informen. Recién me estaba poniendo al tanto con Hernán Salinas, siempre un hombre bien informado de esta casa, y le preguntaba yo, ¿dónde se metieron los radicales? ¿Dónde estaban los radicales, que no los vi por ningún lado? Pero bueno, él me desasnó en este sentido, dado que yo me autodenomino platero. Argentina abrazó a la ultraderecha.
Javier Milei, de 53 años, se adjudicó la segunda vuelta de las elecciones en Argentina al lograr el 56% de los votos frente al actual ministro de Economía, Sergio Massa, que logró el 44% de los sufragios. Massa, ministro de Economía, en un país con el 142% de inflación interanual, ha admitido su derrota antes incluso de la difusión de los resultados oficiales. Estaba apurado por irse Massa, parece. El resultado ha sido un volantazo sin precedentes. Y Argentina se enfrenta ahora a lo desconocido. Subido al sendero que ya transitaron Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil. Motosierra en mano, llamó durante la campaña a exterminar a la casta política, a la que acusa de la crisis económica perpetua que devasta a Argentina, de la que él era parte. La extrema derecha capitalizó el voto bronca contra un gobierno que incumplió abiertamente sus promesas y aplicó duros planes de ajuste, empeorando la situación económica y social. El de Milei será un mandato con contradicciones y muchas debilidades. Ahora empieza una transición incierta para la Argentina hasta la asunción de la derecha libertaria, que ingresará en la Casa Rosada el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, a esto quedan aproximadamente unos 20 días y parece que toda la intención es meterle piloto automático con la situación terrible que tiene la Argentina todavía. Massa renunciando, Alberto Fernández, que prácticamente fue a votar y no quería nada con los periodistas. Cristina, como siempre, ya un poco más de elegancia en el hablar. Milei, un candidato mediático, llegó a la política argentina rompiendo esquemas. El economista liberal libertario logró colarse entre los espacios hasta ahora dominantes del peronismo, del Frente de Todos y del espacio neoliberal del expresidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, donde Salinas me aclaraba que están los radicales ahí adentro. Con respecto a las elecciones generales de octubre, la ultraderecha creció, capitalizando en su mayor parte los votos que había cosechado la neoliberal Patricia Bullrich, quien junto al expresidente Mauricio Macri había manifestado su apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza. También una parte importante de los votos que había obtenido Juan Schiaretti. Por primera vez desde 1983, un espacio político que postula la impunidad para los genocidas y niega a los 30.000 desaparecidos de la dictadura cívico-militar y promueven una dolarización de la economía. El otro fue Menem, ¿no?, que andaba por algún camino así. Apertura comercial irrestricta, privatizaciones, reformas estructurales, ataques contra los derechos de las mujeres y discriminación hacia distintas minorías accede al poder. En el balotaje de este domingo se enfrentaron dos candidatos con ideas en las antípodas. El ultraderechista Javier Milei propuso reducir el Estado al mínimo y confía en que el mercado por sí solo resolverá los problemas gracias al desarrollo del comercio y las exportaciones. El peronista Sergio Massa, actual ministro de Economía, defendió un Estado fuerte como motor de la economía y se erigió como garante de aquellos valores que Milei promete destruir, como la educación y la salud pública. La ultraderechista, La Libertad Avanza, no tiene un cheque en blanco. Se encontrará desde el comienzo con las contradicciones de un gobierno que asumirá plagado de debilidades institucionales. Y señala como no tener mayoría propia en el Congreso Nacional o no tener gobernadores ni intendentes. Esto es lo que me aclarabas el otro día, Daniel. Estará cruzado por distintas resistencias, por la falta de identidad mecánica entre votos y consensos, por las apuestas a derrotar sus planes en las calles y por casi la mitad del país que ha votado en contra suyo. Sergio Massa admitió la derrota antes incluso de conocerse los resultados oficiales.
Lo más importante que hay que dejarles a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el diálogo y la paz ante la violencia y descalificación. Es el mejor camino que podemos recorrer. Uno con esta tolerancia y el otro con la motosierra en la mano. ¿Quién perdió? En la frenética semana, claro, me va a decir Daniel, ¿qué otra cosa podía ser? De repente perdió el más hipócrita. En la frenética semana final de la campaña, Milei se dedicó a borrar con el codo las afirmaciones propias y de sus colaboradores de los últimos 2 años. No vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación, no vamos a privatizar el fútbol, no vamos a permitir la aportación irrestricta de armas. Recitó en un spot publicitario. También había anunciado la ruptura de relaciones con Brasil y China, la dolarización, el mercado de niños y de órganos humanos y su devoción por Margaret Thatcher. Milei cultivó su popularidad, rotando en sets de televisión como comentarista económico. Con su estilo vehemente y provocador se volvió un personaje del prime time y algunos rasgos excéntricos de su personalidad terminaron de impulsarlo al estrellato televisivo. La candidatura de Milei recibió el apoyo del expresidente neoliberal Mauricio Macri, quien fue entrevistado por el expresidente colombiano Iván Duque, en un ciclo de reportajes del Woodrow Wilson Center, donde señaló que en caso de que el candidato de la Libertad Avanza sea presidente, va a requerir ayuda. Esto lo dijo Iván Duque. Y agregó que no pone la democracia en peligro porque pese a que sus propuestas suenen extremas, tendrá que negociarlas en el Congreso. Congreso como un filtro para las cuestiones desmedidas de Milei, anuncian otros demócratas de derecha. Macri también descartó ocupar un cargo en un eventual gobierno de Milei y dijo que Milei antes había declarado que si en la Argentina hubiera un primer ministro, él lo pondría a Macri, pero como no hay, no le ofreció nada de por sí, ¿no? Macri también descartó ocupar un cargo en un eventual gobierno de Milei y dijo que hay cosas de lo que él plantea que suenan extremas, pero él tendrá que negociarlas en el Congreso porque no tiene los votos suficientes para hacerlas por sí mismo. No reviste ningún peligro. Macri aseverando que el otro no reviste ningún peligro. Pero hay una cosa más cómica todavía. Cuando las primarias, no sé por qué metieron unos periodistas una pregunta de quién consideraban que era el hombre más peligroso para la Argentina. Y los propios votantes de Milei decían Milei. Patético. No es el... Pero miren lo que dice Macri acá. Dice, no es peligroso porque no tiene los votos suficientes para hacerlas por sí mismo. No reviste ningún peligro. No es del sistema corporativo y mafioso. Es una persona que hoy ha venido a representar a muchos ciudadanos de a pie que se cansaron. No es del sistema corporativo y mafioso. Yo supongo que Macri esto lo dice con certeza. Porque a mí no me cabe la menor duda que Macri sí es del grupo corporativo y mafioso. El clan Macri entró, pero además como para no estar apoyando todos los disparates que dicen estos dos con respecto a los genocidas y demás, y todo lo que van a apoyar a los miembros de la dictadura genocida. El clan Macri entró con 7 empresas a la dictadura y salió de la misma con 49 empresas. O sea, ¿habrán apoyado a la dictadura el clan Macri? Padre, Hijos y Espíritu Santo. El viejo régimen político de la grieta, polarizado durante años entre el macrismo y el kirchnerismo, cada cual con sus respectivos aliados, acaba de recibir su golpe más duro. Una nueva derecha, a la derecha de la derecha, surgió. Ascendió y derrotó a la estructura bicoalicional argentina en pocos años. En esta elección se ha impuesto el rechazo al estado actual de la situación por sobre el miedo a lo desconocido.
Hay una cosa interesante en lo económico. El fracaso de los dos últimos gobiernos se puede comprobar en números. Desde que el Fondo Monetario Internacional volvió a la Argentina en 2018, la pobreza ha aumentado dramáticamente, desde el 27,3% hasta el 41,1%. En la última medición, las políticas del Fondo Monetario Internacional, aplicadas primero por Macri, después por Alberto Fernández, son una máquina de generar pobreza. Los salarios de todos los trabajadores se han derrumbado, con especial gravedad para los no registrados, que han perdido el 46,7% de su poder adquisitivo desde el 2016. La Libertad Avanza tuvo importantes aliados, algunos de los cuales quisieron derrotarlo ahora en el balotaje, pero que ya habían contribuido a crear al monstruo desde hace mucho antes. Desde los grandes empresarios que lo promovieron hasta el peronismo que especuló con darle aire para dividir a la base electoral de la neoliberal Juntos por el Cambio. La derecha del peronismo y algunas burocracias sindicales incluso contribuyeron al armado de las listas de Javier Milei y le facilitaron financiamiento. Más adelante en el tiempo, Mauricio Macri encontró en el candidato libertario un buen instrumento para aprovechar en las internas de la derecha y se subió a la oleada junto a Patricia Bullrich tras su derrota de octubre. ¿Qué va a pasar la semana que comienza? Nadie puede saberlo. Marcianos, hoy ganó Milei. ¿Quiénes perdieron? Señora Carolina Reyes, tenga usted muy buenas noches. Si tiene a bien enviarle nuestras vías de comunicación a la audiencia. Muy buenas noches a todos, encantada de estar aquí en un programa más. La vía de comunicación es a través de WhatsApp 098-190-384 y también la línea fija 2903-0302 y 2903-0304. También se pueden comunicar a través de Twitter, @marxianos_t. Daniel Vanina, ¿qué le parece? ¿Quién ganó y quién perdió en la Argentina? Está difícil. ¿Quién ganó? Está visto, que es la derecha y ultraderecha. Con una particularidad que no ocurre en el resto del mundo, o por lo menos no ocurre de la forma que está ocurriendo en Argentina, y es que la ultraderecha quede aislada, como en Francia, y que la derecha promueva un cinturón sanitario alrededor de la ultraderecha, sino que la derecha acá se une con la ultraderecha. Y esos son los grandes triunfadores. El tema de la grieta es un tema muy argentino, porque en algún momento, cuando arrancó el kirchnerismo, en la época del 2003, 2004, cuando arrancó... 2003. La grieta se empezó a esbozar y se parecía mucho a una lucha de clases, porque se alineaban de determinada manera. Entonces los obreros quedaron de este lado, quedó la izquierda, quedó el peronismo, y del otro lado quedó la derecha, quedó Macri, quedaron las grandes fortunas, sobre todo el campo. Pero poco a poco, en el correr de los años, nadie habla de lucha de clases en Argentina, nadie. No sé los trotskistas, pero nunca los escuché hablar. Se empezó a complicar porque la radicalidad de la grieta, de las posturas de Cristina, sobre todo cuando arranca el segundo gobierno de Cristina, hace que gente de izquierda quede en contra de ella. El cineasta, no me acuerdo cómo se llama ahora, Ricardo Darín, ¿puede ser? No, el que hizo la Hora de los Hornos, la vieja película que... Sí, la Hora de los Hornos. Por allá Hernán Salinas nos decía, pero no sé palabras... Pino Solana. Muy bien. Pino Solana. Sí.
Tal cual. Que fue candidato a la presidencia de la Argentina en su momento por la izquierda Creo que en Argentina. sí, más tiempo. Y quedó enfrentado con Cristina y con del otro lado de la grieta. La clase obrera, con la particularidad que tiene la clase obrera en Argentina, que también quedó porque se hicieron una trampa al solitario, que era apañar las estadísticas entonces daban que el salario había crecido, que el costo de vida había crecido menos de lo que había crecido, y por lo tanto el salario iba a crecer menos, y lo estaban, para decirlo mal, cagando a la CGT. Entonces también se enfrentaron con esa CGT. Entonces de aquí en más está difícil de saber cómo se va a procesar todo esto. Milei el otro día dijo una cosa que la gente dijo, no puede ser, y es absolutamente cierto. Es el primer gobierno anarcocapitalista del mundo. Nunca antes estuvieron al frente, solo en Argentina. Porque yo revisé googleando y no hay ningún país que tenga el anarcocapitalismo. Porque ni siquiera el Estado gendarme, aquel que era la policía y el ejército, el Estado gendarme del origen del capitalismo, no lo toleran, también lo privatizan. Entonces, es una radical. Una ultraderecha, porque socialmente y políticamente son de ultraderecha, la representante más tétrica es la vicepresidenta. Desde esa ultraderecha, en el plano económico, la ultraderecha de Estados Unidos, de Brasil, de Francia, de cosas, no son globalistas, son nacionalistas y están no son neoliberales puros, admiten ser neoliberales, pero por ejemplo Trump American First fue toda una movida que hizo, y se enfrentó a la Ford y a la Chevrolet, los obligó a hacer una fábrica en Estados Unidos y no en China o en México, en donde sea. Cabildo tiene el artiguismo por bandera y el nacionalismo. Bolsonaro es una cosa especial porque ahí juega un papel importante la creencia y los pentecostales y neopentecostales y la mano en coche, pero no se caracteriza por ser un neoliberal típico. El neoliberal típico es Macron o es el Partido Demócrata en Estados Unidos. Pero sí es neoliberal, radicalmente neoliberal. Entonces, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo se va? Ahora no es el momento, pero creo que un intento de tener una visión un poco más global de los acontecimientos es analizar qué pasó en estos últimos 20 años por lo menos de todo el siglo XXI, que va ahora, qué pasó con aquella frase de Gramsci que decía que el fascismo está después de una revolución fracasada. Y acá yo creo que es la explicación, con las peculiaridades de Argentina, que son distintas a cada uno. La anécdota histórica concreta siempre es diferente, porque somos países, las realidades son distintas. Pero hay toda una corriente de esos de fracasos, arrancando por el fracaso de la Unión Soviética. Y bueno, después entonces le entraré a eso si cuadra. Profesor Luis Macera, que con toda seguridad, en todo caso, hace su intervención hasta 7:30 y después la seguimos de la pausa. Muy bien. Bueno, yo tengo lo que en psicología se llama una disonancia cognitiva. ¿Por qué?
porque yo quedé triste porque ganó Milei, que es la ultraderecha libertaria. Pero quedé contento porque perdió Massa, que es la posverdad, ¿no? Asimismo, si hubiera ganado Massa, estaría triste porque ganó la posverdad y hubiera estado contento porque perdió la ultraderecha libertaria. O sea, esta elección en la Argentina, en cualquiera de los dos escenarios, me hubiera quedado con estos dos estados emotivos. La tristeza... Aunque sé que es complejo, Luis. Se anima a decirme a mí, platero, y a nuestra audiencia el tema de la posverdad. Por lo menos un redondeíto. Claro. ¿Qué es una derecha de la posverdad? Vamos a hacerla sencilla. Uh-huh. Es inverosímil que un outsider como Milei, excéntrico, agresivo, cuasi místico por momentos, sin un partido, sin una estructura política sólida, acceda a la presidencia de la Argentina, ¿no? Eso es hasta inverosímil, ¿no? Pero si lo miramos a Massa, también resulta inverosímil el discurso de Massa, ¿verdad? Porque es el ministro de Economía de un país que, como tú muy bien decías a partir de ese informe, tiene el 142% de inflación anual, ¿no? Y la inflación implica que el poder adquisitivo de la gente se come los ingresos, ¿verdad? Cada vez podemos comprar menos con el mismo dinero. Sin reservas en el Banco Central, con récord históricos de pobreza, tú decías 41,1, por ahí decían 42,5, pero está redondeado, más del 40% de la población. Con un dólar, el dólar que anda por ahí en la vuelta, el blue, en 2.000 pesos, 900, por ahí, y además con 10, 15 tipos de dólar distintos, tenga chances de ganar diciendo que cuando él sea presidente va a cambiar radicalmente y va a hacer todo lo que no hizo en este momento. Es decir, un discurso que yo denomino como la posverdad, porque desestima los datos objetivos, las evidencias empíricas de que realmente la situación es gravísima desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces, como desestima eso y habla de un futuro de desarrollo y de fomento de la industria y de digamos... Argentina potencia. Volvamos a que la Argentina bueno, uh-huh. Eso lo dijo Massa también. Lo dijo el Milei. Bueno, Milei, digo, en el último discurso de porque ganó. Milei por ese lado. Pero bueno, Massa diciendo su preocupación por los jubilados, por la gente más humilde, por la salud pública. Pero tenemos datos que son terribles, ¿no? Es terrible. Entonces, es el discurso de la posverdad. Entonces, si hubiera ganado Massa, habría ganado la posverdad. O sea, un discurso que está de espalda a la realidad. Decía Daniel, un discurso hipócrita, ¿no? Eso es, en definitiva, la posverdad. Y del otro lado tenemos a un libertario, anarco-libertario, ¿verdad? Alguien que defiende no sé si al capitalismo, pero por lo menos a la empresa privada, al lucro, al individualismo, que llega incluso a decir, a mí no me interesa que haya Estado, ¿no? Y que la otra vez asociamos con lo de Margaret Thatcher, que decía, la sociedad no existe. Eso llegaba a decir Margaret Thatcher en los 80. Lo que existe son los individuos y sus familias. La sociedad no existe. Entonces, si uno lo mira, también era inverosímil
Massa, ¿no? Porque en principio dice, qué horrible Milei, mirá este tipo, ¿no? Este personaje. Pero lo de Massa era la posverdad, ¿no? Porque era no, digamos, no darle lugar a la realidad. Y creo que el voto o la definición electoral de alguna forma le da una patada a ese discurso de la posverdad, ¿no? Nos vamos, Luis, a Nos una vamos. pausa y continúa el profesor Luis Maceda en la segunda parte de Marcianos. Regresamos a la tarde-noche de Marcianos. Antes que prosiga con su intervención el profesor Luis Maceda, primero alguna noticia de la casa. Lamento comentarles que con Alzheimer que me invade, me olvidé que estamos en la 4ª temporada de Marcianos a partir del 2 de septiembre del 2023. Ya vamos por cumplir 4 añitos al final de este año. O sea, eso va a inquirir algunas 4 años. Renovaciones. 4 añitos, ya vamos para 4 años. Nacimos en plena pandemia, un 2 de septiembre del 2021. Y bueno, la primavera de Vivaldi la hemos puesto un poco para levantar el plafón, dado que estamos más golpeados que Masi Araujo en el partido con Argentina. Yo digo, si sabíamos que iban a perder así los argentinos y que iban a tener que pasar por esta situación, ¿le habríamos ganado en la Bombonera la otra vez? Sí, seguramente sí. Igual le íbamos a ganar. Igual le íbamos a ganar. Perdónenlas. La otra, una buena noticia también es que estos más de 100 posteos que estamos enviando, pidiendo de alguna manera respuesta a los oyentes, andamos formidables. Inclusive Marita Rodríguez de ATCS nos envió un material que nos pone ahí, dice que va muy en la perspectiva que ustedes marcan en sus programas. También nos mandó un mensaje sobre el programa esta muchacha que es admiradora de Vanina, que es María del Carmen. María del Carmen, por aquí creo que tengo después del posteo que le hicimos del último programa. Totalmente de acuerdo, Macri, Milei, Reagan, Trump, Bolsonaro, pertenecen todos el mismo paquete del fascismo, sin el neo, como dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero, según lo definiera Dimitrov. Gracias por todos, saludos. María del Carmen. Y bueno, y ahí como que se metió bastante la gente. Hay mensajes también del amigo Jorge Mafut, que lo hemos tenido como invitado acá. Bueno, Marita ya dijimos, Héctor Tierno, Gustavo Cesareo, que estaba muy metido también. No, Gustavo Cesareo, con el cual hablamos en una de las oportunidades sobre el tema de la Argentina. Él en realidad es comunista, pero seas lo que seas en la Argentina, hay un momento en el que el peronista te salta. Me hace acordar a que... Es una pasión, no tiene lógica. Sí, y es una fuerza tan real y poderosa. Peronistas somos todos, dijo Perón. Ahora acaba de sacar Capusotto, perdón la digresión, Capusotto acaba de sacar Juan Domingo Perdón. Bueno. Profesor Luis Maceda, disculpe. Bueno, el otro día escuchaba yo en un programa de Diamante FM
La Mañana en Camino, el análisis de un politólogo argentino, Martín D'Alessandro. Voy a citar la fuente porque estas no son ideas mías. Y este politólogo decía 3 cosas que me parecieron importantes. La primera que decía es que la virtud de Milei fue haber conectado con un malestar generalizado de la sociedad argentina, que está con mucha bronca con el gobierno de Alberto Fernández y con el sistema político en general, ¿no? Esa, decía él, era la virtud que había tenido Milei, este personaje excéntrico, por momentos cuasi delirante. No lo quería decir tan crudamente, pero bueno. Y esto lo digo yo, hay que acordarse que Milei salió fuerte contra la casta política, ¿no? Y en los últimos tiempos, además, tuvo la habilidad de hablar de que estaba contra los privilegios de la casta política, ¿no? Que usa al Estado en su propio beneficio, decía él, ¿no? Ahí tuvo, digamos, una sintonía fina, ¿no? No obstante ello, bueno, sabemos que Milei ganó porque hubo un trasvase de los votos que venían de Juntos por el Cambio, al que Milei llamaba Juntos por el Cargo, que le sumaron, y algún voto más de Schiaretti y algún otro que estaba ahí medio indeciso, y llegó al 56. Massa también creció, ¿no? No tanto. Del 37 al 44. Ahí va, tuvo casi un 8% más de votos que habrán salido de la izquierda, algún radical, en fin, alguno que no llevaba, no terminó de perdonar a Milei los agravios, ¿no? O sea, por un lado, entonces decía este politólogo, la virtud de Milei es haber conectado con esa bronca del hombre común hacia el sistema político, hacia este gobierno. Después, la decisión de no tener o de no formar parte de una élite política funcionó como un mecanismo de tracción de votos, ¿no? O sea que captó electorado al ser un hombre de fuera del sistema, un outsider, ¿no? Entonces tuvo esa virtud, o tuvo esa funcionalidad o esa capacidad de captar votos ubicándose fuera de la élite política. Y la tercera cosa que decía este politólogo es que la debilidad estructural que tiene Milei, porque no tiene un partido que lo sostenga, ni cuadros políticos, la mayoría son inexpedientes, él mismo tampoco es un hombre que tenga experiencia política. La debilidad estructural de Milei y la gravedad de la situación que atraviesa la Argentina hoy, ¿no?, requieren que Milei haga rápidamente un despliegue de acciones para, digamos, poder posicionarse de alguna manera en una situación que lo coloque con cierta fortaleza, ¿no? Y ahí es donde, donde empiezan las dudas y donde empieza el título con el que encabezamos las charlas de hoy, ¿quiénes perdieron? Porque hay que ver la naturaleza de esas acciones. Si uno piensa en su cabeza, en la cabeza de Milei, en su concepción, no tiene más que, digamos, ser pesimista con respecto a las acciones rápidas que puede emprender Milei, ¿verdad? ¿Cómo se va a concretar el ajuste que él mismo reclama, ¿no? Es decir, acá esto así no funciona, hay que tomar medidas. Y decía este analista político que para sobrevivir, digamos, políticamente, tiene que desplegar acciones en forma rápida, ¿no?
Estos eran aportes que yo quería colocar para el día de hoy, porque el otro día, como yo no soy analista político, y el otro día tuve una prueba de política entiendo poco, a las 4 de la tarde había votado el 45%, decían, de los electores. Ese dato... Antes de las 2 de la tarde había votado el 45%. Bueno, pero a las 4 de la tarde repetían eso. Entonces yo dije, bueno... ¿Están enlenteciendo o no No, están...? no está yendo la gente a votar. Ajá. Entonces... Finalmente terminaron con un 76%. Seguro, terminaron bastante bien. Entonces, Cosa que yo analizaba y creía, y se la dije a Vanina, y Vanina me contradijo, me dijo que no, que se habían dado vueltas las cosas. Que cuanto más gente votara, y como se alcanzaba lo mismo que en las primarias, me parecía que eso beneficiaba al peronismo. Pero no. Sí, el Me dijo razonamiento Daniel. era al revés. Era al Era que revés. si vota poca gente, los peronistas van a ir a votar igual. Ujú. En Claro. cambio los otros no. Ah. Pero si vota mucha gente, quiere decir que están votando los peronistas y los otros. Ujú. Ujú. Ese es el razonamiento que había. Ah, Por bien. ejemplo, Entonces- decían, con menos del 70, ganamos. seguro. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hice? A las 4 de la tarde me desconecté de todo. Hasta las 7:20 de la tarde. Entonces, antes de conectarme, apagué el televisor, no escuché radio, no WhatsApp, ni nada. Me desconecté de todo. Entonces, aventuré un resultado. Y ahí me di cuenta que la política no es lo mío. Porque No. el resultado que yo hice a las 7:20 de la tarde era el triunfo de Massa por un margen razonable y escribí todos los fundamentos por los cuales había ganado Massa. Estábamos en la misma, Luis. Bueno, Una después de penca eso- de amigos míos que nos comunicamos por WhatsApp, estaba preguntando los resultados. Y yo después reclamaba el premio. Yo aposté 57 a Massa y 43 a Milei. Y le dije, bueno, acerté porque es inversamente proporcional a lo que yo Ahí está. puse. Así Entonces, salieron las cosas. entre los méritos que yo enumeraba de Massa, ¿verdad? En este análisis que hice y que la red de paño a paño, porque después de eso, después que escribí esto, que tengo 2 carillas escritas, terminé de escribir, cerré el cuaderno y prendí el televisor y empezaron Los resultados proporcionalmente opuestos. Ahí está. Entonces, entre los factores que yo enumeraba, era la capacidad de Massa de invisibilizar su gestión al frente de economía y su papel en el gobierno actual, a través de un discurso que apela a la unidad nacional, al fin de la grieta y al encuentro de todos los argentinos. Y decía yo, este discurso consolida la posverdad como un activo que da dividendos en el ámbito político, en estas latitudes y en estos fugaces tiempos donde las sombras y los ecos son más creíbles que las evidencias empíricas y la empecinada realidad. Bueno, acá la red de paño a paño, porque la gente no se creyó nada. No se creyó nada. No, pero está... Así que bueno. Yo pienso que la apuesta de Cristina cuando elige a Massa para sacar un poco la castaña del fuego, por un lado es tardía. Pero tú decís cuando lo elige como ministro de Economía o cuando lo elige como candidato. Cuando lo elige como ambas cosas. Porque la primera cosa, cuando lo eligen a Massa casi que como superministro, era por los problemas de gobernabilidad que ya existían entre la dupla presidencial, vicepresidenta y presidenta. Pero además esa dupla presidencial, para dentro del peronismo, trabaja distinto, porque ni siquiera Massa viene de la fila del kirchnerismo. No, para nada. Y el presidente es una cosa que de una desaparición absoluta. Pero justamente, doctor Daniel Vanina, dado que siempre se ha dicho, si Brasil y la Argentina se resfrían, Uruguay empieza a estornudar. ¿Qué estornudos está sintiendo usted? Sí, no sé.
Las repercusiones regionales, Ujú. no sé si serán demasiado importantes. Hay una que ya se viene, que es hay dos que ya se vienen. Una es lo que citaba Luis, creo en algún momento, que es el tema de los BRIC, a donde Argentina estaba siendo invitada por Brasil y demás y había solicitado su ingreso. Esto le puede dar una patada. Ha dicho ya que no quiere saber de nada, ni con Brasil, ni con los BRIC, ni con China. Esto se puede rectificar, pero ya se viene una reunión dentro de pronto. Y la otra reunión es la del Mercosur. La del Mercosur, donde se está firmando un tratado con la Unión Europea. En los últimos 30 años se está firmando un tratado. No, por supuesto, pero parece que lo estaban acelerando y parece que justamente Borrell y un director de aduanas de la Unión Europea declararon que no era el mejor presidente para que la Argentina llegase a formular, a poder acelerar, según la mirada de ellos. La otra es que a 4:30 de la mañana recibe una llamada a Milei y le dice: che, soy el Cookie, estoy acá en la muralla china, te quería saludar y felicitar. Y como el Cookie, tenemos profundas afinidades con el Cookie, vamos a hacer una charla en un asado informal y ahí vamos a arreglar las cosas. En Anchorena probablemente. Pero bueno, ¿cómo se viene la mano para nosotros, Vanina? ¿Y qué similitudes puede extraerse de esta situación de la Argentina con nosotros? Porque con Brasil yo diría que, bueno, se pueden gripar, tenemos una lejanía, pero con los hermanos argentinos es otra cosa, ¿no? No sé, desde el punto de vista económico nosotros dependemos mucho más de Brasil que de Argentina. Ah, sí. Desde el punto de vista económico. Porcentaje se Después guarda. de China, Brasil es el segundo cliente nuestro. Argentina debe ser tercero o cuarta, no sé bien. Lo cierto también es que a Argentina le exportamos productos más calificados, con valor agregado, como dicen, un poco más importante. Pero bueno, no sé, no me parece que haya una diferenciación demasiado grande, y los procesos no van a ser, porque en lo importante y en lo programático somos muy parecidos, pero en lo circunstancial somos muy distintos. Yo siempre decía, jamás en Argentina va a ser presidente Pacheco Areco. Es imposible. Un tipo adusto, cuadrado. La gente le preguntaban a los políticos que lo apoyaban, ¿qué opina de tal cosa? Lo que diga el líder. Y jamás en la vida un hombre como ¿cómo se llama el del 90 en Argentina? Menem. Carlos Saúl. Jamás Menem va a ser un presidente uruguayo. Patillas, cosos, playboy, se arrima con la ¿cómo es? La Miss Universo, ¿te acordás? La chilena. No, acá no pega. Nosotros somos gallegos, ellos son bastanos, nosotros somos distintos en esos aspectos secundarios pero importantes. En algún momento, en un artículo de búsqueda había salido una definición de que el uruguayo es un ciudadano de austeridad republicana. Y como que esto le iba a todas las... Sí, cuando uno dice uruguayo, está generalizando y le está... Por supuesto. Está generalizando. Yo creo que nunca es cierto. Cuando uno dice la palabra pueblo, nos peleamos mucho con estos amigos que les decía en estos días, porque primero, cuando se dice, no, el pueblo cornudo tiene la culpa. Yo reniego de esto desde que tengo 16 años y empecé a militar por el Frente Amplio. Reniego de eso. Al otro día decía, no, porque en este país de bosta, hasta que no se mueran todos estos viejos conservadores y hasta que... Nunca cambian las cosas
en ningún país si no es con un relativo acuerdo entre las tres generaciones que existen en un presente, viejos, jóvenes y adultos. No cambian las cosas, si no convences a esas tres franjas de la población existente, entonces cuando se dice, no, porque el cáncer de los no cambios están acá. Ahora inclusive le pedía a Gustavo, le digo, ¿tenés algún mapa geográfico de cómo fue geográfico y social, de cómo fue la votación? ¿Barrio? Pero hay una cosa, cuando, yo qué sé, Gustavo hasta se inventó un término que es el lumpen cibernético. El lumpen cibernético. Vamos a tener que estudiar de nuevo las categorías de clases, las clases sociales y todo lo demás. Que puede haber cambios, pero no hay que hacer inventos tampoco. Entonces, yo digo, con un 40% de gente en situación de pobreza y con un 10% de gente en situación de indigencia, cosa que no sé si no es la primera vez que está ocurriendo en la Argentina. Esto es transversal evidentemente a muchas clases sociales, de capas medias para abajo, y clase trabajadora, están siendo afectadas. Hay comerciantes, por supuesto que los comerciantes son los primeros afectados cuando la masa popular no tiene dinero para hacer compras. Entonces también son afectados. Entonces, cuando se trata de inventar detrás de esta... yo entiendo todo el razonamiento que hace Luis y todo el razonamiento que hacía el articulista del cual leímos el artículo, en el sentido de que aparecen nuevos sectores, hay como un porcentaje clásico, me decía Gustavo Cesareo, en la Argentina, que vota fascismo. Lo existe. Inclusive cuando decimos... Sí, pero a mí me da la sensación de que la mayoría de los que votaron por Milei y los que votan también por Macri no saben ni qué quiere decir fascismo. Y ultraderecha y derecha. Son categorías que están por encima de ellos. Y bueno, lo que pasa que cualquier cosa de cambio... Ese camuflaje que se hace muchas veces sobre lo que es fascismo, sobre lo que es derecha, sobre lo que es ultraderecha y demás, es para los que juegan con el miedo. Así como juegan con el miedo con el fascismo, juegan con el miedo con el comunismo también. Como jugar con el miedo con el comunismo de parte de Milei es aberrante. Es aberrante porque si hay algo que no existe y no tiene presencia en estas elecciones ni en la vida nacional de los argentinos, son los comunistas. Yo quiero saludar a los oyentes que se están comunicando. Por un lado, saludamos a Inocencia Antica presente. A Inocencio, dije bien, ¿no? Ah, sí, Inocencia. Sí. Bueno, y también quiero saludar a Luisa de la Unión, que nos envía un texto diciendo: la intelectualidad de izquierda todavía no reconoce que se está terminando el ciclo de los partidos tradicionales como forma democrática de recambio. Así que saludó a Luisa de la Unión, que eso era lo que decía. Totalmente. Pasa que la izquierda no tiene que ofrecer nada. No tiene nada para ofrecer de cambio. Porque ¿qué pasó? Desde 1990 se acabó. ¿Cuál es el relato que nosotros le ofrecemos a la gente y que conmueve a la gente? El relato del 60, revolución, guerrilla. ¿No? Se acabó. Se fue. Sí. Se fue. Entonces, aquella dinámica marciana de asalto al poder, destrucción del aparato burocrático militar del Estado burgués y dictadura del proletariado está absolutamente obsoleta. Y los sectores de izquierda más ortodoxos del Uruguay y del mundo, no sé del mundo tanto, pero del Uruguay sí, ¿se están preparando por una lucha armada? No. Es imposible. Entonces, el socialismo es un saludo a la bandera. Porque el socialismo es eso, es asalto al poder, destruir el aparato burocrático militar del Estado burgués y dictadura del proletariado. Yo estaría de acuerdo, Vanina, inclusive en esto. Yo creo que fue una oportunidad para reabrir toda una discusión
acerca de lo que la otra vez discutíamos nosotros acá también, y que yo tenía cierta disonancia con ustedes dos, porque cuando yo un poco planteaba de que hay que hacer resurgir a una izquierda que potencie determinados valores y determinadas soluciones. Nada mejor que esto para abrir un espectro político. ¿Qué esto qué? Que esto de la Argentina, que acaba de ocurrir en la Argentina, para abrir un espectro político que no puede ofrecer nada. Entonces ahí se hace necesario realmente alguien que surja. Para mí tiene que ser una izquierda revolucionaria, izquierda con apellido, izquierda revolucionaria. Si es marxista, mucho mejor. Pero claro, tiene que establecer la aparición y darle certidumbre a un nuevo paradigma. Luis. Tengo acá un mensaje de un oyente desde Artigas, nos escriben: muy bueno, excelente programa. Tenemos que ir a Artigas algún día. Muchísimas gracias al oyente, y mándele nuestro saludo también a la radio de Artigas. Terminal FM. 95.9. El martes que viene nos escucharán. Bien. Muy bien, y ya tenemos esas repercusiones y réplicas como en esta nuestra audiencia calificada y la que está por venir en esto que vamos a rebautizar como la cuarta temporada, que empezamos a existir a partir del Pero entonces no es del 21, Carlos, es del 20. 2 de septiembre. Del 20. Si no, nos dan 4 años. Me parece que no, dan 4 años a la finalización del 23. Temporada no año. Exactamente. Pero coincide, ¿no? Sí, nosotros no, porque no es cuarto año, estamos yendo al cuarto año. Estamos empezando el cuarto año. Exactamente. Lo empezamos el 2 de septiembre, o sea que lo finalizaríamos, tendríamos 4 años cumplidos. En el 24. En el 24, sí. Disculpe que le negué 3 veces como a Cristo. Usted que está diciendo que ahora hay que poner cachete y cachete y cachete. Ah, sí, hay que meter mejilla. Y como dice Juan Domingo, perdón. Capusotto. Bueno, yo quisiera sí, adelante. manifestar mi saludo a la familia del presidente de la Corte Electoral, José Arocena, que falleció de un infarto hoy, al que tuve oportunidad de conocer y que merece todo mi reconocimiento. Me parece una persona que fue una persona de bien, ¿no? Uh-huh. Mi compañera trabajó 30 años en la Corte Electoral y era voz populi, que era una persona excelente. Arocena, sí, sin duda. Una última noticia que tenemos por allí, lamentable: una periodista palestina que anunció en vivo por la televisión que con toda seguridad iba a morir. Bombardearon la casa, murió ella y toda la familia. Gaza al norte. Nos vemos el martes próximo. Hasta el martes. Hasta el martes.